tengo ganas del Red Dead 2 cada vez más porque estoy mirando ya mods guapos por ahí. Mira, me vi este vídeo el otro día. 10 mods que necesitas en Red Dead Redemption 2. Estoy ya recopilando información para montar el juego bien, meter el mod este de las estaciones y más cositas, por ejemplo. Bueno, el trailer este no lo voy a poner. Esto no sé qué cojones es, la verdad, no me acuerdo. YM's DLC by YM. This mod is for the customization of your character. The character customization in Red Dead is already pretty good, but it could be better. There aren't too many good options when it comes to clothing, and even less options when it comes to hairstyles. This mod gives you a huge amount of free. Este modo lo que hace es que te añade más ropa. Esto lo veis bien, ¿no? Para meterlo. Esto te da más... Creo que te da incluso más peinados, más estilos de barba, gafas distintas, chaquetas distintas. Simplemente te mete ropa. Y eso está guay, porque es personalización, es roleo y no hace... rompe el juego. Y no hace nada. Entonces el YM este pues está guay. Tanto para ti como para el caballo también le mete cosas nuevas. Luego, necesidades básicas, que este ya lo vimos. Scenarios by Maybell Elizabeth Coulter. Espera. Number 2. Scenarios by Maybell Elizabeth Coulter. Now this is a 2-in-1 combo. If you want a little added realism to your game, then the basic needs in this mod is the way to go. Now this mod takes the survival aspect of Red Dead to another level, with extra added cores for hunger, thirst, sleep, and even pee. Yes. Sí, este es el que vimos. Tienes que mear. Ese no. En este necesitas mear, dormir, comer y beber. You actually have to pee. This mod actually gives you a thirst level. And the way this works is that the mod actually adds a water canteen to your inventory. Y te mete la cantimplora en el inventario para poder llenarla en los ríos. Es que esto puede ser una... Esto puede tener un doble rasero. Por una parte, puede estar guapísimo los días de Red Dead 2, de simplemente ir por el mundo abierto y rolear así, rollo, vas al lado de un río. Hostia, no tengo agua en la cantimplora, la voy a llenar. Y por otro lado, cuando lleves 30 horas, tiene que ser un coña mierda, me meo. Hostia, me cago. Ay, qué hambre. Ay, tengo sed. Y el Dutch atracando un banco. Y tú meándote. ¿Sabes? Puede ser un poco de... Vamos a atracar me estoy haciendo pipí. ¿Puedo hacer pipí primero? ¿Sabes? You go down to a river to refill it, and eventually you drink all the water, and the cycle repeats. Como la vida misma. Por eso juegas a videojuegos, porque los videojuegos son divertidos y la vida a veces no. Entonces, que los videojuegos se parezcan mucho a la vida es una mierda y no vale para nada, porque la vida a veces no es divertida. Los videojuegos, si están bien hechos, son divertidos siempre. Por eso estás jugándolo, en vez de viviendo la puta vida y tocando césped. ¿Me entiendes? System that slows down your character depending on the clothes you're wearing or the type of weapons you're carrying, which I actually recommend turning off in the configuration file when you get the mod. There's also a horse needs mod that is basically... Pues hay una cosa en este mod que te añade peso. En plan, tienes como un sistema de peso y no puedes llevar muchas cosas. Y eso lo puedes desactivar porque dice el tío este que es un coñazo. Entonces, luego, ¿qué más? ¿Esto qué es? ¿Para tener más armas? Catalog by Maverick OIO. So this mod greatly helps with the combat and gunplay mechanics of Red Dead. This mod gets rid of weapon sway, bullet spread, and fall off, as well as makes the special ammo more effective, which makes your guns way more accurate and deadly. This mod also just reworks and overhauls the guns to make them perform in a more realistic way. No. ¿Sí? ¿Este sí? Este lo que hace es cambiar las armas, el funcionamiento de las mismas, el retroceso, creo que ha dicho, la dispersión de las balas, y lo hace más realista, hace que las balas especiales sean más útiles, las balas estas de punta encamisada, las incendiarias. Pero claro, esto cambia todo lo que Rockstar quería, ¿no? En plan, si Rockstar lo ha hecho de una forma, esto sí que me raya ponerlo, porque a lo mejor es más fácil así el juego o algo así, ¿o qué? This mod can also remove weapon degradation and gives you infinite ammo. However, this is completely optional in case you guys don't want to break immersion. This mod changes the gunplay in Red Dead in a very nice way and cambia todo el gameplay. Just makes it feel way. Luego, Companion System by Bowman 70. Some of my favorite missions in Red Dead are the simple side camp missions you get in game, such as fishing with Javier, doing house robberies with Sean, or robbing coaches with Lenny. The downside of this is that you can only have these interactions with these side missions, but this mod can actually make it to where you can bring any of the gang members with you to do anything. This mod also works during missions. I haven't tried this, but I don't think you should. Este mod te permite ir con cualquiera de la banda cuando tú quieras. Llegas al campamento y le dices al John Marston, vente conmigo, y te vas con el John Marston por ahí a cazar, ¿sabes? Y podéis ir los dos cuando tú quieras, con el John Marston o con otro de la banda. Y puede, porque esto no se puede en el juego, solo se puede en algunas misiones. Y esto te permite hacerlo cuando a ti te salga de la polla. ¿Este está bien? Puede molar, ¿no? Lo que pasa que, bueno, sí, esto lo puedes hacer, no lo puedes hacer. Simplemente si vas al campamento y no quieres que vaya nadie contigo, pues no avisas a nadie, pero si quieres, está ahí la opción, ¿no? Should, because I feel like it would break the mission script. I might be wrong, but if you want to try it, you can.
Either way, this is a great mod that adds a nice little touch to the game that builds more attachment to the amazing characters of this game. Bueno. Number 6, More Pretty Gun and More Engraving by SFYZB. So like the YM DLC, this mod adds more customization to the weaponry of Red Dead. Esto le añade más customización, más personalización a las armas. ¿Este qué? Solo tías. Este no... Bueno, está bien. Para poner esto es una tontería. Esto sí, lo metes y esto al final solo aporta, pero no hace nada más. O sea, le quieres poner más tontería a los revólveres, pues se lo pone, ¿no? Tampoco, ¿vale? Este está guay. Luego, este cambia las físicas, lo cual no me hace mucha gracia. Con el dedito para arriba. No me gusta que cambie las físicas. By Angry Wolf 950, Bloodlust by YM, and Headbleed by Excellent and Cut Dialogue by Pixie 5. Something that made Red Dead Redemption's gunplay really stand out was the euphoria physics in the game, which made the ragdolls work really well and look very realistic. These physics were also in GTA 4, and these are probably the best ragdolls we've ever seen in vanilla gaming. The ragdoll that we have in vanilla Red Dead 2 are great, but they tend to land in the same couple positions, which kind of breaks immersion. Authentic Euphoria Motions, or AEM, makes the ragdoll physics of Red Dead look very realistic, and the way the ragdoll reacts to gunshots is also very realistic. This along with some gore mods such as Blood... ¿Pero os parece que las físicas del Red Dead 2 están mal hechas o que sean poco realistas? Este tío dice que las físicas del Red Dead 2 son pochillas y que es mejor meterle este mod. Yo creo que esto no hace falta, ¿no? O sea, lo que ponía de pérdida de sangre y tal, eso está guay. Esas mecánicas de que disparas a un NPC, pierde sangre y al final se desangra y se muere, creo que incluso ya está en el vanilla, pero bueno. Lust or Headbleed pairs very well with the ragdoll. All of this together makes the combat in Red... ¿Esto qué es, tú? Por la cara. Y esta gente está flipada, tío. ¿Tú me estás diciendo que esto es realista? with the ragdoll. All of this together makes the... ¿Dónde va Busquets? ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Físicas Neymar, tú. Headbleed pairs very well with the ragdoll. All of this together makes the combat in Red Dead feel unlike any other game with the... Nah, aquí te has flipado. Aquí te has flipado. Aquí te has flipado. Number 8, Gunsmith Business plus Jobs mod by Bowman70. Have you ever wanted to make a little extra cash in Red Dead without the headache of worrying about honor or lawmen? Well, this pair of mods allows you to do just that. With the Gunsmith Business mod, you're able to buy out any gunsmith around the map and run the operation. You can buy guns in bulk to sell them in your store, and you can add upgrades to your store. This mod is actually pretty comparable to the drug operations you can run in GTA 5 Online. The format... Esto puede estar guay, ¿eh? Si tienes dinero, puedes comprarte tiendas de armas que sean de tu propiedad y tú gestionarlas, tú vender armas y como ganar dinero a través de la tienda. Esto puede estar bien también. Dice que se parece mucho al minijuego este de vender droga del GTA V Online, que no lo he probado en mi vida, pero... That kind of works in the same way. Along with this mod, you can get the Jobs mod, which adds small jobs you can do around the map, such as delivering goods, chopping wood... Y le mete también misioncitas de lleva esta madera a este sitio y te pagan. Mira, puedes trabajar de leñador. ...in a saloon. And if you want something to spend your money on, you can get the Buyable Properties mod, also made by Bowman70. In this mod, you can buy a house... Comprar propiedades. Me gusta. ...house somewhere in the map, and you can actually customize it. There's more customization options with this mod in Red Dead. ¡Esto es la polla! ¡Housing! Esto lo meto 100%. No me jodas, ¿no? Te puedes comprar casa y ponerle... Este mod hay que meterlo. Esto para el roleíto está guay. The apartment customization in GTA Online. If you haven't noticed, all 3 of these mods are made by the same person, Bowman70, which he makes great mods, and his page is definitely a great place to start when downloading mods for Red Dead. ¿No rompe la narrativa del juego? Te voy a romper a ti la nariz. Sí, puede Bounty ser. hunting expanded and enhanced by Stivy, and bank robberies by Unlosing Plays. So in Red Dead, there's only so many bounty hunting missions that you can do before there just isn't anymore. But this bounty hunting mod gives you an unlimited amount of bounties to do. And it kind of works the same way that bounty hunting in Red Dead Online works. But something that Rockstar Ya, pero no hay... missed out on with Red Dead is the ability to rob banks at your own free will. Vale, un mod lo que hace es que puede ser cazarrecompensas cuando tú quieres. Siempre hay delincuentes. ¿Esto os gusta? Yo creo que eso es un poquillo pocho. Porque eso sí que puede romper, quiero decir, tienes como dinero ilimitado en realidad, ¿sabes? O sea, si en el Red Dead 2 Vanilla hay 5 o 6 delincuentes y luego no hay más,
Vale, pero si esto te lo pone infinito, es como puedes sacar dinero ahí y tal. Y luego, este mod te permite robar bancos. robberies by Esto no rompe la narrativa, al contrario. Casi que tiene hasta sentido, ¿verdad? El poder robar bancos. unlosing plays allows you to rob banks just as you would with regular stores in Red Dead. And the takes are pretty decent. This is a nice fun way to get into some action with the law, but it's also just a fun way to make some money. Esto puede estar guapo. Number 10, any John Marston restoration mod. So as we know, Rockstar has completely disappointed us when it comes to the way John Marston looks in the epilogue of Red Dead 2. He looks nothing like how he does in Red Dead 1, and most people have been upset about this since the game came out. However, with Y mods, esto le cambia la cara al John Marston para que se parezca más al del 1. Mira. another person that's been working on some John Marston mods is KeenyMod DX, who is a friend of the channel, and No I se le ve la cara, recommend hermano. you check him out and his mods. KeenyMod is also world famous for making the greatest mod the Red Dead community has ever seen, and this mod Nah. is the Zonkers Gun mod. No. Vale. Aquí pone 10 mods que necesitas en el Red Dead 2. De este vídeo, la verdad que podría sacar 2 o 3. ¿No? Porque tampoco hay muchos más. El de la customización con la ropa nueva y tal, esto puede estar guay. Lo de necesidades básicas habría que verlo. El sistema de poder llevarte un compañero, pues está bien. Esto, pero en fin, un mod que da igual. Esto me la pela. Esto podría estar bien para tener tienda. Y comprarte propiedades pues, también podría estar guay. Y robar bancos. Pero tampoco hay mucho más, yo creo. Yo lo que no quiero es arruinar la experiencia, ¿sabes? Yo no quiero... pues eso, meter mods que cambian el juego por completo o lo que sea, ¿sabes? Yo quiero, por ejemplo, mods... yo qué sé, tío. Algo así. I gotta say, be home in no time. You hear me? Hey! My life. More than once. Sure. Just Cosas que no cambien mucho. head over that way. There's Pinkertons up ahead in the trees. They must have figured out what we was up to. Take a break. I'm luck about that whole... Algo así. We have to find Jack! You ain't no man. I should have killed you long ago. ¿Qué cojones es esto, tío? Tranquilo. Are you gonna leave me out here for dead too? The great Arthur Morgan. Bueno, en fin. Pues ya está. Yo quiero meterle 3, 4 cosillas, ¿vale? Así que este año se viene. Este año se viene porque tengo muchas ganas. Lo que os digo y lo que ya os avisé con tiempo. Red Dead 2 va a durar aquí tela, ¿eh? Pero tela. O sea, va a ser una serie muy larga. A ver, no creo que sea una serie de 2 meses, ni de coña. Pero... échale papa al plato, porque Red Dead 2 es larguísimo. Es muy largo, muy largo. O sea, te diría que a lo mejor tardo lo mismo que el Skyrim, ¿sabes? O a lo mejor un poquillo más, no lo sé. Ya depende del ritmo, ¿no? Pero va a ser una cosa muy... Y como ya sabéis que yo este año voy a estar ultra mega tranquilo en ese aspecto de que si me tengo que tirar 19 directos con un juego, me los tiro, me da exactamente igual. Yo me lo quiero... Lo que me salga de dentro en ese sentido de voy a gozármelo, ¿sabes? Todo lo que pueda y más. Y ya está, ¿vale?